Hoy vamos a hacer una pequeña entrevista a un profesor, entonces es acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, buenos días, profesor. Buenos días. Pues primero queremos preguntarle su nombre completo. ¿Cuál es su nombre completo? Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas. Ok, gracias. ¿Y cuál es su profesión hoy en día? Bueno, yo soy QFB, químico farmacéutico biólogo, y tengo estudios de posgrado, maestría y doctorado en genética y biología molecular. Ok. ¿Y está trabajando actualmente en una institución? Sí, en la Universidad Veracruzana, en el programa educativo de químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba. Bueno, pues vamos a empezar con esta pequeña entrevista acerca de unas preguntas. La primera de ellas es para usted, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, las enfermedades de transmisión sexual es un término que ya no se utiliza. Ahora lo que se utiliza es infecciones de transmisión sexual. Lo que pasa es que al hablar de enfermedades estábamos hablando solamente de aquellas infecciones de transmisión sexual que cursan por una sintomatología. Sin embargo, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual no presentan sintomatología. Entonces, hablar de infección de transmisión sexual en lugar de enfermedad de transmisión sexual es un término más incluyente y por lo tanto ahora se utiliza infecciones de transmisión sexual en lugar de ETS, ITS, ¿no? Ajá. Bueno, son infecciones que, como el nombre lo sugiere, se transmiten a través de contacto sexual. Como las infecciones, pues existe un agente infeccioso que puede ser un microorganismo, en el caso de algunas levaduras como Candida albicans o algunas bacterias o parásitos protozoarios como tricomonas vaginalis o algunos virus que no entran propiamente dentro de los microorganismos vivos, pero pues estos agentes infecciosos llamados virus, algunos de ellos también se transmiten por vía sexual, siendo los más importantes el virus de inmunodeficiencia humana y el virus del papiloma humano dentro de los agentes virales que pueden ocasionar infecciones de transmisión sexual. Sí, pues gracias por aclararnos eso. La verdad es Sí. que no muchos conocemos acerca de las enfermedades e infecciones y es bueno saberlo. Y acabo de contestar la pregunta que iba a hacer. Bueno, también herpes virus, perdón, es otro de los virus importantes dentro de la transmisión sexual. Sí, de hecho es lo que le voy a preguntar ahorita, de cuáles eran las más conocidas, pero ya nos dijo Ajá. ahorita. Sí, las más conocidas, pues a nivel de parásitos, puede ser las tricomonas vaginales. A nivel, bueno, desde el punto de vista de bacterias, pues la gonorrea y la sífilis son las infecciones más comunes. A nivel de levaduras, pues tenemos la Candida albicans y pues también tenemos los virus, como ya te comenté, al virus del papiloma humano, a los herpes virus simples tipo 2 y al virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Ajá. Sí, esas son como las que más conocemos, Sí, ¿no? sí, claro. Existen algunas más, pero pues todo este tipo de infecciones es algo que se puede prevenir, ¿no? Claro, sí. ¿Usted qué es lo que aconseja o cómo se pueden prevenir estas infecciones? Bueno, los seres humanos somos organismos sexuados, por lo tanto la actividad sexual, las prácticas sexuales es parte de las personas, es parte pues de expresar su sexualidad. Y bueno, por eso las prácticas de sexo protegido pues son las que se recomiendan para poder gozar de la sexualidad, pero de una forma responsable. Las prácticas de sexo protegido son aquellas en las cuales se utiliza un mecanismo de barrera que puede reducir en gran número la posibilidad de transmisión de una infección de transmisión sexual. El más conocido es el condón masculino, sin embargo también existe el condón femenino,
que puede aportar algunas ventajas sobre el condón femenino, como cubrir, por ejemplo, el área de los labios vaginales, por ejemplo, ¿no? El que se pueda colocar hasta varias horas antes de la práctica sexual, pues son algunas ventajas. Sin embargo, pues no está tan difundido, y además no se encuentra tan fácil, y los costos no son pues son más altos que en el caso del condón masculino, que pues se han reducido mucho los precios, que ambos están dentro del esquema nacional de prevención de infección de transmisión sexual. Sin embargo, pues generalmente no se cuenta, ¿no? Aunque ya esté en el diario oficial de la Federación. Sí. Y es bueno saber eso. De hecho, también queremos hablar un poquito acerca de eso, porque sabemos que en la Universidad Veracruzana también se tienen algunas medidas de prevención. Sí. Pero ¿nos podría platicar un poquito acerca de estas medidas? Bueno, la Universidad Veracruzana realiza diferentes acciones para, pues, evitar las infecciones de transmisión sexual, así también como los embarazos no planeados. Existe un centro que está dentro del apoyo a los estudiantes, que se llama CENDIU, Centro de Desarrollo Humano Integral de los Universitarios. Este centro tiene diferentes finalidades y proyectos, y uno de ellos es el promover el autocuidado, sobre todo en materia de VIH, para evitar que los jóvenes pues adquieran el VIH. Entonces este centro, CENDIU, su sede está en Jalapa. Sin embargo, existen grupos promotores en las diferentes sedes de la universidad, donde algunos profesores realizan actividades relacionadas con los proyectos que tiene CENDIU. Un proyecto que tuvimos el año pasado en la Universidad Veracruzana se llamó Aférrate a la Vida. Ahí tenemos un cartel, parte de la campaña. Esta campaña la lanzó una organización internacional llamada AHF en su oficina de México, AHF México, o AIDS Healthcare Foundation, donde pues, la imagen de esta campaña fueron algunos deportistas de alto rendimiento, sobre todo deportistas de deportes extremos, y pues el lema es protegerse, ¿no? Que aunque ellos arriesgan su vida por su práctica deportiva, pero pues se preparan para ello, y esto también se puede aplicar para las relaciones sexuales, ¿no? O sea, poderlas disfrutar de manera responsable, de manera segura, utilizando pues el condón, y además realizándose pruebas de detección de VIH oportuna, porque una prueba de detección oportuna, un resultado oportuno, por ejemplo, si una persona adquirió el VIH y se detecta oportunamente, puede representarle más años y de mejor calidad de vida, al poderse acercar a un tratamiento efectivo, un tratamiento que evite que la persona padezca el SIDA, ¿no? Que sería la etapa sintomática de la infección por VIH. Y como el VIH se transmite entre otras formas por transmisión sexual, estas mismas medidas de prevención de la transmisión sexual del VIH también aplican para los otros agentes infecciosos, como el virus del papiloma humano, como los herpesvirus, como tricomonas, etc. Entre más se logre la conciencia del sexo protegido a través del uso de condón, pues en esa medida irán reduciéndose las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, tenemos esta campaña que, aunque ya culminó, seguimos haciendo en las sedes universitarias pruebas de detección oportuna de VIH, gratuitas y confidenciales para los estudiantes. Se cuentan con algunas condoneras que son dispensadores de condones, los estudiantes tienen el acceso gratuito a los condones. Entonces, aquí en la facultad tenemos una condonera, en la mayoría de las facultades de la región también,
y bueno, se van surtiendo periódicamente, más o menos una vez a la semana se llenan y bueno, afortunadamente se acaban muy rápido, lo que pues significa que los estudiantes y el público en general de la universidad pues puede accesar a ese insumo de manera gratuita. Ajá. Sí, está bien, profesor, muchas gracias. Sí, y de hecho, eso una pregunta que estábamos, bueno, que nos habían platicado, que es por qué solamente condones para hombres o qué son los dispensadores, pero hace rato nos acaba de explicar, ¿no?, acerca de los precios y de la facilidad que tiene más, ¿no? Sí, sí. El caso de los condones que nosotros distribuimos en estas condoneras son condones que la Secretaría de Salud dona a la universidad y se distribuyen a las diferentes facultades donde existen las condoneras o los dispensadores de condones, y por eso es gratuito, ¿no? En el caso del condón femenino, como ya comenté, tiene muchas ventajas, pero tiene la desventaja de que es más caro y no se conoce mucho y no está disponible tan fácilmente, ¿no? Y el condón masculino, pues sí tiene una gran difusión y está el suministro garantizado prácticamente, ¿no?, por parte del sector salud. Por lo tanto, pues es el insumo que se tiene disponible, es muy eficiente, arriba del 98% si se coloca y se usa de manera correcta, ¿no? Les explica mucho mejor. Sí. Y también hace rato estaba mencionando, en ese momento estaba mencionando que se realizan algunas pruebas a los alumnos, ¿no?, acerca, para detectar esas infecciones en un buen tiempo. Sí. Y sin duda, la detección del VIH es algo que pues, ayuda mucho a los jóvenes, ¿no?, para prevenir muchas cosas más. Pero ¿cómo es este manejo de esta información cuando se obtiene un resultado? Ok, bueno, nosotros seguimos un modelo propuesto por la Fundación AIDS Healthcare Foundation, que se llama Modelo de Acceso Masivo a Pruebas de Detección de VIH. Nosotros hacemos las ferias, les llamamos ferias de aplicación de pruebas rápidas o pruebatones de VIH en espacios públicos, en entidades académicas como las facultades de la Universidad Veracruzana, en algunos centros de trabajo, en los parques, en algunos hospitales. Entonces, por ejemplo, cuando lo realizamos en las entidades académicas, en las facultades, ponemos en un espacio que sea de alto tránsito de los estudiantes y también de los trabajadores, no es exclusivo para estudiantes. Tenemos 3 módulos, uno es el de la preconsejería, como la norma oficial mexicana lo dicta. Toda prueba de VIH debe ir acompañada de una consejería pre y post prueba. ¿Qué es esto de la consejería? Pues es información relacionada con el VIH, con el SIDA, cuál es la diferencia, por qué no es lo mismo VIH que SIDA, cómo se transmite el VIH, cómo se previene, cómo no se transmite, porque también existen muchos mitos con relación a la transmisión, y entonces también es importante pues que la gente conozca cómo se transmite y cómo no se transmite, en qué consiste la prueba, qué hacer en el caso de un resultado reactivo o positivo, como lo llamamos comúnmente, qué hacer en el caso de un resultado no reactivo o negativo, básicamente, ¿no? Eso se hace en la preconsejería, y ahí a las personas que aceptan hacerse la prueba tienen que expresarlo firmando un consentimiento informado. Llenan también una encuesta de riesgos, que es una encuesta pues para obtener datos epidemiológicos. Esta encuesta es confidencial, es anónima, no ponen nombre. Donde sí tienen que expresarlo con una firma o con su nombre es el consentimiento informado. Posteriormente de llenar el formato, pasan a que se les haga la toma de muestra, que consiste de un piquete en el dedo, se obtiene una gota de sangre, y con esa gota de sangre se realiza se aplica la prueba rápida de detección de VIH. Son pruebas de alta sensibilidad, de alta especificidad, de la mejor calidad que existe en el mercado, ¿no? Este insumo es donado por la Fundación AHF México.
Por eso también las pruebas las podemos ofrecer de manera gratuita. Y el manejo de los resultados, bueno, una vez que se tiene el resultado, se le da a la persona de manera directa, personal y confidencial. Nadie sabe el resultado más que la persona que lo recibe. No se lleva ninguna estadística, no se toma ningún nombre y se notifican a ningún lado, ¿no? Lo que hacemos es después llenar un reporte con el número de usuarios que se realizó la prueba, cuántos fueron resultados positivos, cuántos negativos, cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿no? Pero no manejamos nombres. Todo el procedimiento se realiza mediante folios, para evitar pues que se viole la confidencialidad. Entonces a la persona que se le entrega un resultado reactivo y no reactivo, o sea, en ambos casos el resultado se da, como mencioné, de manera personal, de manera directa, de manera verbal, y se da la postconsejería, que significa en el caso de un resultado no reactivo, dar elementos para la prevención, para que se continúe la prevención. En el caso de un resultado reactivo o positivo, se dan elementos también para la prevención positiva, y además se les dan elementos esperanzadores, pues para que la gente pues logre identificar algunos andamios que le puedan servir después de recibir una noticia como el de tener una prueba presuntiva. Es necesario mencionar que son pruebas presuntivas. A la persona que se le detecta o que tiene un resultado reactivo, se le canaliza a una institución de salud para que le realicen la prueba confirmatoria, que se llama Western Blot, y ya pueda integrarse un diagnóstico completo, tal como lo marca la norma oficial. Entonces, pues todo es confidencial. La persona que aplica la prueba no es la persona que le entrega el resultado, y de esta manera, como manejamos solo folios, pues nadie sabe el resultado de otra persona más que obviamente la persona que se lo está entregando y el usuario, ¿no? Entonces, de esta manera cuidamos la confidencialidad. En algunos lados, si se tiene una primera prueba reactiva, se realiza una segunda prueba a la persona, y si es reactiva ya se le canaliza para que le hagan el Western Blot. De esa manera, ¿no? Lo hacemos. A veces cuando es un centro de trabajo o es una escuela, pues cuidamos aún más la confidencialidad, porque los usuarios que llegan al evento pues se conocen, ¿no? Entonces tratamos de evitar al máximo que alguien conozca el resultado de otra persona. Y a las personas que desean su resultado por escrito, también se les puede otorgar el resultado por escrito. Y bueno, de esta manera se culmina el evento, ¿no? Son, como les dije, de acceso masivo. De acceso masivo. ¿Por qué? Porque de esta manera rompemos algunas barreras que impiden que la gente se realice una prueba rápida de VIH. Por ejemplo, el costo, nosotros las ofertamos de manera gratuita. Si una persona quiere hacerse la prueba y acude a un laboratorio privado, pues le cuesta una prueba alrededor de 300 pesos de esta misma calidad, ¿no? Además, la barrera de distancia, nosotros nos acercamos a donde la gente está, vamos a las facultades, vamos a los parques, a las plazas públicas, a los centros de trabajo, a los hospitales. No tiene que la gente desplazarse hacia un laboratorio. Y además el tiempo, todo el proceso desde que la persona llega y recibe la preconsejería, se le aplica la prueba, se le entrega el resultado y se le da la postconsejería, tarda alrededor de 10 a 20 minutos. Por lo tanto, las personas no invierten mucho tiempo y obtienen un resultado oportuno, ¿no? Estas son las ventajas, las bondades del sistema que rompen esas barreras de un esquema tradicional, ¿no? Sí, entonces facilitan muchísimo ese proceso, claro. Y además lo hacen de una manera muy discreta,
Pues sí, confidencial sería la palabra, como tal y como lo marca la norma oficial mexicana en materia de VIH. Y recordando que todas las pruebas de VIH deben ser voluntarias, a nadie se le puede obligar a realizarse una prueba, por lo tanto las personas tienen que otorgar un consentimiento informado de que están aceptando realizarse la prueba, ¿no? Okay. Sí, y otra pregunta que queremos hacerle es acerca del VIH, ¿no? Él nos explicó todo este proceso que se hace para detectar esta infección, pero ¿qué es lo que nos puede decir acerca del VIH? Porque a veces se tienen algunos mitos, algunas ideas equivocadas sobre... Bueno, el VIH es un virus, se llama virus de inmunodeficiencia humana, pero se llama VIH. Como el nombre lo dice, es un virus que solo infecta a los seres humanos, no infecta a otras especies, y es adquirido, es decir, es el virus, y bueno, y se tiene el SIDA. El SIDA es un síndrome que, como el nombre lo sugiere, es el conjunto de signos y síntomas de una enfermedad. En este caso, la infección por el VIH puede llegar a producir el SIDA, sin embargo, no es una regla. Si una persona se detecta oportunamente y se trata con un tratamiento efectivo, adecuado, tiene adherencia al tratamiento, tiene una buena alimentación, su estado anímico también es bueno, puede inclusive no desarrollar el SIDA, ¿no? El SIDA pues se define como la presencia de uno o más síntomas que acompañan una infección por VIH, que pueden ser infecciones oportunistas, el desarrollo de algunas neoplasias, algunas neuropatías, pérdida de peso, etc., ¿no? Y pues se confirma con algunos estudios de laboratorio, como la carga viral, como el recuento del linfocitos T-CD4. Entonces, esto es el SIDA. Entonces, es importante distinguir las diferencias, ¿no? Nosotros lo que identificamos en las pruebas es VIH, no SIDA. Lo que se transmite es el VIH, no el SIDA, ¿no? ¿Cómo se transmite el VIH? Se transmite por tres formas: por la vía sanguínea, por la vía vertical, ¿sí? O materno-infantil. La vía sanguínea puede ser a través de una transfusión sanguínea, a través de compartir agujas o jeringas entre personas. En el caso de la transmisión vertical, es la transmisión de la madre a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. Y la vía de transmisión sexual, que es la más común, porque alrededor del 94% de los casos de transmisión de VIH en nuestro país se da por la vía sexual. ¿Cómo se previene? Bueno, se previene en el caso de la vía sanguínea, evitando utilizar agujas y jeringas entre personas, intercambiar, acudir a centros de transfusión sanguínea pues autorizados, ¿no? Donde se tienen los protocolos de transfusión de sangre segura. En el caso de la transmisión de madre a hijo, pues que la mujer se haga una prueba, la mujer embarazada se haga una prueba de VIH para detectar si posee o no. En el caso de que sea positiva a VIH, pues se realice el tratamiento profiláctico para evitar que el bebé adquiera el VIH durante el embarazo. Generalmente se elige la cesárea para evitar que el VIH pueda transmitirse al bebé durante el parto, y se sustituye la lactancia materna natural por una fórmula láctea, ¿no? Y en el caso de la transmisión sexual, como ya comenté hace un momento, el sexo protegido es la principal forma de prevención. También existe lo que se llama sexo seguro, en el cual no existe penetración. Puede ser, por ejemplo, pues las caricias, la masturbación, etcétera. Eso se llama sexo seguro. Y sexo protegido, donde sí hay penetración,
pero se utiliza un método de barrera que sería en este caso el condón masculino o femenino. Básicamente existen otras estrategias, pero estas son las principales de prevención del VIH, ¿no? Y pues que el acceso a los medicamentos antirretrovirales para las personas con VIH es gratuito en México. Por lo tanto, también es importante que las personas conozcan de manera oportuna su estado serológico ante el VIH, ¿no? En el caso de tener el VIH, pues que se acerquen a un tratamiento efectivo que además es gratuito en nuestro país. Sí, sí, es algo que se debe aprovechar, como dices. Claro, pues sí. Y pues solamente queremos hacer una última pregunta. Sí. Actualmente se cuenta con mucha información. Usted ya nos ha platicado de medidas de prevención, de las pruebas que se hacen, y es información que está al alcance de la mayoría de las personas. Entonces, en lo personal, ¿usted a qué cree que se deba que aún en estas fechas, con toda esta información, hay un alto índice con personas que aún tienen enfermedades o infecciones de transmisión sexual? Bueno, yo considero que se siguen presentando infecciones de transmisión sexual porque, a pesar de que hay mucha información, no existe una responsabilidad de las personas en el ejercicio de su sexualidad. A veces, en muchos de los casos, o un grupo de personas, una población, mejor dicho, de personas que está a la alza en el número de casos son los adolescentes, jóvenes y adolescentes, porque pues inician a veces su vida sexual de forma clandestina, con pues pocos elementos de información, aunque en la escuela se diga, bueno, a veces en el seno familiar esos temas no se tocan. A veces también las cuestiones religiosas pues influyen en pues hacer que las personas no se protejan, porque el uso del condón no está permitido en algunas religiones. Por lo tanto, pues estos son elementos que pueden hacer que las personas adquieran el VIH. Se necesita más información, más educación en materia de sexualidad, y pues quitarle el tabú a esto, al condón, ¿no? Quitarle esta carga emocional que hace que las personas no lo utilicen como un insumo de prevención, así como pues uno utiliza un cepillo de dientes para mantener una higiene bucal, ¿verdad? Y evitar infecciones a nivel de la boca, pues pues igual, o sea, el uso del condón debería de ser un insumo que se utilice en todas las relaciones sexuales. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, así como llegamos al fin de la entrevista, y pues esto es información que todos deberíamos tener, ¿no? Para evitar muchas complicaciones, y le agradecemos el tiempo que nos ha prestado para poder pues, tener un poquito más de esto con nosotros. Sí, no, al contrario, pues qué bueno que se interesen en estos temas, y pues que pues, también se difunda y se comparta, ¿no? Esta información, porque es relevante para todas y todos. El VIH puede afectar a cualquier persona, por lo tanto todas y todos debemos de tener la información y una educación sexual para poder afrontar y otros problemas de salud, ¿verdad? Relacionados con la práctica sexual. Sí. Muchas gracias. De nada.